¿Qué tal, amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de la información. Un saludo de su servidor Albino Córdoba, mi compañero Carlos Hernández. Muy bien, amigos, el Papa Francisco se suma a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para la pacificación del país y la ley de amnistía. El Papa Francisco, con esa postura de siempre de apertura y de innovación dentro de su liderazgo espiritual católico, ve con buenos ojos el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, que busca poner en paz a un país que no hemos estado en guerra, pero internamente hemos estado bañados en sangre. Loretta Ortiz Alf, coordinadora de pacificación y amnistía de Andrés Manuel López Obrador, informó que el Papa Francisco participará por una videoconferencia en las mesas de diálogo para la creación de la ley de amnistía. Después de reunirse con López Obrador, esta persona, Ortiz Farah, agregó que el Papa también enviará un par de expertos en temas de pacificación y relacionados con la ley de amnistía. ¿Qué significa esto? Bueno, en palabras llanas, que el Papa Pancho le da la bienvenida a este gobierno austero y republicano de Andrés Manuel López Obrador, en un país con una enorme diferencia entre creencias de religiones, la libertad de creencias, pero donde la mayoría son católicos. Creo que la intervención del Papa Francisco viene a ser algo extraordinario en estos momentos, Carlos. Así es, Albino. Es muy importante la figura espiritual del Señor del Vaticano, el máximo, ¿cómo le dicen? El sumo pontífice. El sumo pontífice, sí, de la Iglesia Católica. Recuerdo a Juan Pablo II cómo fue uno de los principales actores del cambio de muchos países que vivían en hostilidad en esos momentos, y recuerdo mucho, Albino, el país de Polonia, Sí, pues, del cual era originario él. Natal de Polonia. Cómo después de su visita a ese país, que ya estaba más o menos el país en un caos, recuerdo que vivían en un sistema socialista, el cual entró en una burocracia inmensa, y después de haber visitado al año, pasa la revolución ahí en Polonia, en la cual Lech Walesa, líder de los trabajadores, sí, llega al poder. Recuerdo que también visitó Cuba. En Cuba había un cierto rechazo hacia la Iglesia Católica. Sí. Y cuando el Papa visita Cuba, ya entran como en una reconciliación, porque que no se nos olvide que el Vaticano es un Estado el cual cuando visita algún país el Papa, se le recibe como jefe de Estado. Sí, señor. No como un guía espiritual nada más, como un jefe de Estado. Y al recibírsele como jefe de Estado, se tienen que crear ciertas figuras legales en esos países, los cuales Cuba, para poder reconciliarse con el mundo, ya que los Estados Unidos lo tenía apartado del mundo, tuvo que el Papa interceder para esa relación entre Cuba y los Estados Unidos. A la postre, hoy ya hay viajes, hay ciertas aperturas, pero todo fue gracias a la interlocución del Papa. Sí. Entonces, el que el Papa se presente aquí en México, ya sea de una manera virtual o físicamente, es de suma importancia. Ya el Papa en otras ocasiones ha externado, y de hecho desde que andaba en campaña Andrés Manuel López Obrador y desde que era precandidato, externó como una afinidad con Andrés Manuel López Obrador. Y hoy vemos que esa afinidad es muy expresiva en Andrés y él. ¿Y cuál es? El estar siempre en contacto con la gente. Así es. Es el único Papa, el que he visto yo, el cual puede ir en un automóvil. Por cierto, lo vi una vez en Italia, lo vi en televisión. ¿Cómo iba? Había sido, en televisión. Okay. ¿Cómo va en un automóvil con sus guaruras? Y cómo se para y empieza a saludar a la gente campesina de Italia. Sí. En lo cual era algo extrañísimo, no cabían en sí los personas de la vida rural en Italia.
Pero el Papa es de ese tipo, Sí. es gente, Sí. es persona que trata de rayar en la humildad. Digo trata porque no lo investigó muy bien, pero sí da esa figura de una persona humilde. Y cuando vio a Andrés Manuel López Obrador, también lo vio igual, entregado a la gente, con el pueblo. Creo que hay una comunión entre ellos en su manera de proceder, Albino. Bueno, nada más para dar un punto de referencia, y esto lo han dado a conocer los mismos medios. El Papa no vive en las lujosas mansiones del Vaticano, Como todos lo han hecho. como todos los anteriores. Él vive en un modesto cuarto, en el mismo Vaticano, por supuesto, pero en una capilla secundaria. No de los lugares suntuosos. De hecho, si tú lo ves, él rara vez trae esos gorros, pues no sé cómo se llaman, Carlos, ahí me van a perdonar nuestros amigos, pero esos gorros así que te hacen ver como que más grandote o inalcanzable. El heredero de Pedro, pues, de la Iglesia Católica, dice que Andrés Manuel está en lo correcto, le va a enviar a 2 expertos para que participen en las labores de pacificación, en un acuerdo que se puede entender de lo que declaró la coordinadora de pacificación y amnistía del virtual presidente de México, Andrés Manuel. Dijo, va a ser virtual porque obviamente no va a venir. Se había dicho que podía venir, porque alguna vez el que presumió una foto ahí con el Papa fue tu padrino, Peña Nieto. Peña Nieto, con la gaviota. Creo que andaban buscando que les anularan matrimonio, que pues nomás yo creo que han de haber llevado su buen billete. Pues esa gente arregla todo con dinero, Carlos. Quieren arreglar todo con dinero. Bueno, pretenden o lo intentan. Dice que el Papa estará virtualmente en una videoconferencia. Creo que es a través de Skype, ¿no? Skype, sí. Ese es el sistema que van a utilizar. Dice, ya está enterado, y no solo eso. Se van a enviar a 2 personas recomendadas suyas para que vengan como expertos. Ahora bien, ¿cuándo arranca este trabajo? El 7 de agosto. 7 de agosto. El resultado de ella será obtener la información suficiente para crear la estrategia de pacificar el país. Una mesa para la ciudadanía, es para los ciudadanos en general. Otra es para las víctimas o sus familiares de la violencia en México. Y la otra es para los expertos, para proponer, entre estas 3 mesas, proponer acciones específicas para pacificar el país, para atender a víctimas y de cuál sería la mejor manera de hacerlo. Y fíjate, y algo increíble sobre estas cuestiones de pacificación. Cada vez que ha venido el Papa aquí a México, por increíble que sea, bajan los actos delictivos en México, y no nomás durante la estancia aquí en México, sino durante algunos meses, gradualmente ya van creciendo un poco, pero se queda la gente más o menos en ese rollo espiritual, armonioso, y qué extraño, pero lo hacen por algo. Siempre que vienen visitan una cárcel. Sí. Que por cierto, la última vez creo que visitaron una cárcel de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. Francisco, y con frontera, hicieron una misa con frontera en El Paso, sí, Texas. Entonces, sí es muy importante. Muchos se preguntarán, ¿y por qué el Papa? Porque el Papa tiene una presencia espiritual en las personas, en las cuales siempre las cuestiones espirituales han llamado el perdón. El perdón es parte del significado de amnistía. Llegar a un perdón en el cual todos los mexicanos en un futuro, de manera armoniosa, hagamos que este país crezca. En vez de entrar en esa rebatinga como le hizo el señor Calderón, y que en propuesta de campaña, también Margarita Zavala lo quería hacer, y los demás querían seguir con estos hechos de sangre que estamos viviendo hasta el día de hoy, que ya está más que demostrado que no ha funcionado esta guerra contra el narcotráfico, por llamar uno de los cánceres más grandes de la violencia en México. Porque hay más, hay secuestros, desapariciones, el mismo gobierno, a través del CISEN, como ya tratamos, sí, también es parte de esa delincuencia. La delincuencia organizada de los hombres de cuello blanco, que a través de huachicoleros, de asaltatrenes, de estafas maestras, casas blancas, o sea, no nada más es para la delincuencia organizada, aviones, esa que vemos del tráfico de estupefacientes, de armas. Estamos hablando de todo el contexto en general. Y es muy importante que el Papa Francisco participe en esto, porque es una persona que sabe mucho del tema. Y es una persona, es un guía espiritual en el cual el pueblo de México se va a abocar.
y casi lo que dice este señor termina siendo un mandato muchas de las veces. Mandatos muy cuidadosos en los cuales él se inmiscuye. Entonces, la presencia del Papa es muy importante para darles ese perdón a los delincuentes, que ya existe la amnistía, cierto tipo de amnistía. No se le olvide a usted que en su comunidad, cada último de diciembre, se le da amnistía a ciertos presos que hay en los cerezos o cárceles, para que se puedan ya ir con sus familias. Entonces ya hay una clase de amnistía, ya nada más hay que formalizar y crear una amnistía para los problemas de hoy, Albino. Los actuales, porque fíjate, Carlos, que se ha hablado mucho y todavía en los medios de comunicación, obviamente los convencionales, los canales de televisión de, no sé, Televisa, Azteca, Imagen, Milenio, ese señor, el Carlos Marín, ¿cómo es? Es un marrano, mi querido Carlos, es alguien que parece que con la pura mirada envenena, o sea, es alguien muy nocivo. Ojalá el Papa le saque algunos demonios que trae dentro. Más bien, ojalá llegue a Milenio y saque al demonio que tiene ahí adentro, bueno, es que es Carlos Marín. Pero es Carlos Marín. No, pues es Carlos Marín. Entonces, si usted piensa que el infierno existe después de morir, no, el infierno está en Milenio. Se llama Carlos Marín. En fin, que se da mucho vuelo. No, es que está pasando, es que la guerra de Calderón. No, el país tiene al día de hoy más muertos que en todo el sexenio de... No, o sea, sí, en este sexenio ha habido más muertes, desapariciones, secuestros. Es una guerra sorda. Está bañado en sangre el país. Es necesario, lo dijo el mismo presidente próximo, Andrés Manuel, ya electo, no se puede apagar la lumbre con más fuego. O sea, no se le puede echar gasolina al fuego. Necesitamos ponernos en paz. Necesitamos un país en paz, dedicado a producir, dedicado a trabajar, armonioso. Y en este tipo de llamados, una figura como la del Papa Francisco, obviamente hay atracción, hay empatía. ¿Por qué hay empatía? Porque se busca el mismo fin. Sí, y Albino, no se nos olvide algo, que hay intereses internacionales muy grandes, los cuales a través del crimen organizado hacen sus grandes negocios. Y voy a nombrar uno o dos: la venta de armas de los Estados Unidos a México. Sí, señor. El consumo de drogas que tienen que pasar por México necesariamente para llegar a la Unión Americana, ya que lo demandan los consumidores de allá. Bueno, aquí el problema es que puede intervenir los Estados Unidos a manera de reclamo, porque la compra de esos 10 helicópteros, los cuales ya va a cancelar, Estados Unidos puede protestar porque ya era un ingreso que veían entrar a sus arcas. Las ventas de armas es un ingreso, los cuales hacen su negocio grande las compañías de armadoras de los Estados Unidos. El Papa Francisco viene para poder mediar con todas esas compañías, sí, y esos señores que se benefician, y de esa manera llegaron a una negociación donde se entienda que es necesario ya pararle a todo ese tipo de compras, porque a fin de cuentas son compras que le hacen a ese país, los cuales tienen un poder inmenso, al grado que nos tienen ellos, también son parte de que nos tienen inmersos en esta violencia. La violencia no la hemos creado nosotros nada más, estos señores por sus demandas y por su comercio que tienen indiscriminado, porque allá adentro sí tienen reglas para vender armas, pero para venderle armas a los narcotraficantes quitan sus reglas, siempre se corrompen. Sí. Entonces el Papa también viene, Albino, a crear esos puentes de enlace, de comprensión, donde los Estados Unidos también no levanten la mano y de una manera hostigadora señalen a México y le empiecen con represalias secundarias, como lo están haciendo hoy con el país de China, creándole aranceles a manera de venganza. Sí. Entonces el Papa va a jugar ese papel también. Sí, de hecho viene tanto como un árbitro, como alguien que conoce el tema y como alguien que va a hablar de una ley de amnistía, lo que tú comentabas, el perdón, pero también como alguien que envía expertos para ver cómo tratar a las víctimas de la violencia, que es importante. O sea, lo importante, más allá de las... Creo que no pueden venirse repercusiones en tanto no haya acciones concretas. Y Andrés Manuel busca con esta ley de pacificación al país y de amnistía poner las cosas en calma. Primero poner en calma. Y está antes de iniciar su proceso como presidente de la República. Creo que está en tiempo
y creo que viene una de las figuras más importantes y más mediáticas de siempre, porque es uno de los grandes líderes religiosos del mundo, el Papa Francisco, videoconferencia y con 2 expertos a colaborar con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador para traerle paz al país. Y creo que en este mismo contexto el mediador es alguien que puede convocar a bandas de crimen organizado, autoridades y ciudadanos, porque él no está peleado con nadie y tiene la facultad o la investidura según sobre la religión de cada quien, pero es un líder religioso que sabe de qué habla y sabe cómo conciliar aquí, aquí y aquí. En ese contexto, el Papa Francisco será seguramente un gran aliado en esta tarea de pacificar al país. No, los mexicanos no tenemos la culpa de la violencia. La violencia es algo que se ha generado por el mismo desgaste del tejido social. Cuando ya la gente no tiene que comer, ya no le interesa de qué se muera. Y este país necesita cambiar. Está en ese tránsito para cambiar a algo diferente. En palabras de Andrés Manuel, porque es lo que es el referente que tengo, un país digno, un país donde todos podamos vivir y trabajar para vivir. Sí, y hay un referente muy grande en Sudáfrica con Nelson Mandela. Sí. Nelson Mandela, este señor de color, de tez negra, en los cuales... Calmado, muchachos, sí, yo también tengo tez... Todavía te falta un poco más de color, unas 10 idas más a Mazatlán para que parezcas a Nelson Mandela. Qué bien, Charlie. Y el 80 o 90% de la población de Sudáfrica son de tez negra, los cuales eran sometidos por un 10% de la minoría blanca. Sí. Fueron ultrajados durante decenas de años, en los cuales nunca los dejaron acceder al poder. Vivían en una extrema pobreza. Nelson Mandela duró 30 años en la cárcel por ser un activista político. Cuando sale de la cárcel, por presiones políticas internacionales, recordamos muy bien que después hubo elecciones y las ganó Nelson Mandela. Sí. La gente de raza negra pidió venganza en contra de esa minoría blanca. Y Nelson Mandela muy atinadamente dio una amnistía y un perdón. Y a través del perdón, ese país hoy en día es un país pujante, donde han buscado lazos de comunidad entre los negros y los blancos. Y hoy en día ya es un país respetado, y todo fue gracias a Nelson Mandela, que no se vengó. Cosa que de manera, una manera explícita ni sutil, tipo de venganza la ha ejercido Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Sí. De una manera vengativa le han devuelto a la sociedad una manera de participar con los de cuello blanco, el crimen organizado, y nos tienen ahora inmersos en mucho temor a todos los mexicanos, los cuales, gracias al Papa Francisco y la historia de Nelson Mandela nos lo dice, así como podemos nombrar varios. Sí, tenemos varios ejemplos, pero este es el referente más cercano, le digo el referente Andrés Manuel, porque es el que hace la propuesta y es el que va a gobernar este país en los próximos 6 años a partir del 1 de diciembre. Mi querido Charlie, te despides de nuestros amigos. Amigos de Conexión MX, no se le olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho, apretarle a la campanita de al lado para que le lleguen todos los días los videos de Conexión MX.